¿Cuántos quieren ser parte de una iglesia estancada? La mejor manera de llegar a ser parte de una iglesia estancada, pues no salir a evangelizar. Y usar como pretexto el COVID para no ir a hablarle del amor de Cristo a las personas. Yo lo que leo en la Biblia es que los discípulos de Jesucristo, tremendos discípulos de Jesucristo, ellos hacían, las autoridades les prohibían que predicaran, ¿y qué hacían ellos? Ay, hay que obedecer la ley, hay que... No. Les cerraban las iglesias, ¿y qué hacían? Se iban a las casas y se iban a las catacumbas y a las cuevas, pero ellos decían, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa debe de ser nuestra posición de nosotros también. Obedecer a Dios antes que al ser humano. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 4. Hoy en la mañana comencé hablando acerca de la importancia del evangelismo. Y vamos a continuar con ese mismo tema. Porque yo les aseguro que si nosotros no obedecemos el mandamiento de Jesús, está en Marcos 16:16. ¿Qué dice Marcos 16:15? Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y esa no es ninguna sugerencia del Señor Jesucristo. Acuérdense que cuando el rey abre su boca para decir algo, es un mandamiento para los súbditos, para las personas. Y nosotros, cuando leemos entonces su mandamiento, es el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y luego dice en el versículo 16 de Marcos, el que creyere y fuere bautizado. Note que el creer y el bautismo están juntos, van de la mano, no están separados. Por eso es que muchos de nuestros hermanos de solo Jesús se confunden y piensan que el bautismo trae salvación. Pero el agua no salva a nadie. Pedro lo dice claramente. El que salva es Jesucristo. Amén. Y su sangre preciosa. Y el pensar que una pila de agua te puede salvar es una blasfemia en contra de la sangre derramada de Jesucristo. Amén. Pero pastor, Marcos 16:16 dice que el que creyese y fuere bautizado será salvo. Y el que no, iba a ser condenado. Bueno, ahí lo que la Biblia nos está diciendo es que Jesucristo es el que te salva, y si de veras Jesucristo ha hecho la obra de salvación en tu vida, pues tú te vas a bautizar. El siguiente paso de una persona que viene a Cristo es descender a las aguas del bautismo, por la obra de salvación que Cristo ha hecho en el corazón. Entonces, ese mandamiento nos lo da el Señor de ir a evangelizar a las personas con el propósito de que éstas vengan al conocimiento de Cristo y después vengan a la iglesia para ser instruidos en la palabra, y que también ellos puedan salir para traer más personas para Cristo. Amén. 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 Bueno, entonces el mandamiento de Jesús es que vayamos y traigamos almas. En una ocasión Jesucristo dijo que fuéramos y no les pidiéramos permiso, sino que a la fuerza los trajéramos a la iglesia. No sé si han leído ustedes. Pero pastor, es que yo pensaba que esto es voluntario. Pues sí es voluntario, pero hay que saber interpretar la Biblia. Cuando Jesucristo dice que hay que traerlos a la fuerza ahí, Él está diciendo que no nos demos por... ¿Cómo se dice? Vencidos. No nos demos por vencidos con la primera excusa que nos dan las personas allá afuera. Ay, es que no puedo ir por esto. Ay, es que no puedo ir por aquello. Ay, es que esto y que aquello. No, que nosotros seamos como aquellos vendedores. ¿A cuántos de ustedes les han tocado esos vendedores que no se dan por vencidos? Llegan y tocan la puerta y te traen una aspiradora y ni siquiera tienes alfombra, pero no sé cómo le hicieron y te vendieron una aspiradora, y después dice, hey, wait a minute, ni siquiera tengo alfombra, carpeta, ¿por qué me dejé que me vendieran esta cosa? Porque son buenos vendedores. Así Cristo quiere que nosotros seamos
sagaces en ese sentido. Y que de una u otra manera hagamos lo que tengamos que hacer, gastemos lo que tengamos que gastar, traigamos a estas personas a los pies de Jesucristo. Amén. Sagaces. Mi esposa y yo damos consejería matrimonial a las personas necesitadas, a los que se van a casar, a los que ya están casados y están teniendo problemas. Pero yo les digo, miren, yo le llamo consejería matrimonial, entre comillas. Pero en realidad es el evangelio. Y yo uso como excusa consejería matrimonial, aunque sí es, ¿verdad? Pero en realidad lo que yo estoy buscando es que las personas, los matrimonios, las parejas, vengan al conocimiento de Jesús. Porque esa es la única manera que tu matrimonio va a ser exitoso. Poniendo a Dios, a Jesucristo en el asunto. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. En el matrimonio necesitamos a Cristo en medio del hombre y la mujer. Amén. Bueno, vamos a leer una historia y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo evangelizó a una mujer de Samaria. ¿Ok? Y allí nosotros vamos a aprender tips, Ricky, tips. A ver, todos digan conmigo, tips. Así es, tips. Vamos a aprender algunos tips de cómo evangelizar, lo que el Señor Jesucristo hacía. Y va a ver que vamos a aprender mucho. Vamos a salir de aquí con un fuego y va a ver. Amén. Vamos a conquistar el desierto para Cristo. Amén. ¿Están listos? Amén. Juan 4:1. Vamos a aprender el primer tip aquí en los primeros 2 versículos. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Dice el 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero fíjese el 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. El primer principio de evangelismo que vemos en este versículo, y el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, apúntalo, el primer principio que si tú quieres tener éxito al evangelizar a tus amigos, tus familiares y las personas de tu alrededor, el primer requisito es que tú y yo tenemos que tener amor por los perdidos. Amén. El amor es un requisito indispensable que todos los cristianos necesitamos que tener si queremos ganar almas para Cristo. Amén. Si las personas perciben que tú no las amas, sino que tienes cualquier otro interés por ellas, no van a cerrar sus oídos y no van a escuchar el mensaje que tú quieres compartir con ellos. Pero si las personas se dan cuenta que tú amas a esas personas, que te interesas por ellas, entonces esas personas van a abrir su corazón para escuchar el mensaje que tú tengas. Entonces el primer requisito para ganar almas es amor. Y no amor solamente a los que nos aman. Eso no es difícil. ¿Verdad que no es difícil que ustedes me amen a mí? Porque yo soy bien a toda onda, todo bien chévere, dicen los venezolanos, ¿verdad? Pues no es difícil amar a un tipo tan chévere como yo, ¿verdad que no? Lo difícil es amar a las personas que no se dejan amar. Lo difícil es amar a los que nos dañan, a los que hablan de mí, de nosotros, a los que cuando les damos la espalda agarran el puñal o el cuchillo y nos dan por la espalda. A esas personas es difícil amar, ¿sí o no? Sin embargo, la Escritura nos enseña que nosotros no solamente debemos de amar a los que nos caen bien y a los que se dejan amar, sino que la Biblia enseña que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos.
Y este es el ejemplo que nos está dando el Señor Jesucristo aquí. Amén. Porque cuando la Biblia dice que Él fue a Samaria, ustedes los que saben de la Biblia saben que los samaritanos eran archienemigos de los judíos. No se llevaban bien. Los judíos no querían a los samaritanos. Los samaritanos, les llamaban samaritanos porque eran de una ciudad llamada Samaria. Y en el primer cautiverio de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando los reyes andaban en rebeldía, se los llevaron cautivos para Siria, a los israelitas, a las 10 tribus de Israel, y ya no regresaron. Ya ahí en el cautiverio en Siria conocieron mujeres de otro país, se casaron, tuvieron hijos, y los hijos que tuvieron estos judíos con las mujeres de los otros países se les llamó samaritanos, como mestizos, mitad judíos y mitad, ¿de dónde les dije? De Siria. Entonces los judíos decían, no, nosotros los judíos de acá somos puros, somos purebred, así se dice, somos legítimos, originales, y ustedes son mestizos allá, mitad mexicanos y mitad españoles. Qué flojera, ¿verdad? Entonces no se amaban, no se la llevaban bien. Es más, los judíos tenían una oración que hacían todos los días. ¿Saben cuál era la oración de los judíos de Adán? Señor, te doy muchas gracias. Número 1, que no soy samaritano, porque para ellos los samaritanos eran como perros. Número 2, te doy gracias que no soy un esclavo, porque lo peor en aquellos tiempos eran los esclavos. No tenían derecho de nada. Y mire qué tremendo, Jesucristo vino como siervo o como esclavo a esta tierra. Tremendo. Y la tercera oración era, primero era gracias que no soy un samaritano, gracias Señor que no soy ¿qué? Esclavo. Que no soy un esclavo. Y tercero, gracias Señor que soy un machito, un hombre y no una mujer. Porque en aquellos tiempos era mejor haber nacido como un perro que como una mujer. Ustedes las mujeres deberían de darle gracias a Dios por el evangelio de Jesucristo que les trajo libertad. Amén. Igualdad entre los hombres, como dice la Biblia, ¿no? Que en Jesucristo ya no hay ni judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, sino que todos en Cristo valemos lo mismo. No que seamos iguales. Las mujeres tienen sus funciones. Aquellos que alegan ahorita con la venida del nuevo presidente que no, que somos iguales las mujeres y no somos iguales. Y eso no quiere decir que somos machistas, porque por más que tú digas que somos iguales, no somos iguales, porque yo jamás podré salir embarazado. Así como Liz jamás podré tener la panzota, pero por comer tanto, pero no por salir embarazado. No somos iguales. A ver, ponga a mi esposa a boxear aquí conmigo a ver quién gana. Pues claro, no somos iguales. Bueno, ¿en qué iba? No estoy jugando, ¿en qué iba? Sí, pero ¿por qué dije eso? Bueno. El evangelio nos trajo igualdad. Sí, entonces estamos hablando de los enemigos, ¿no? Entonces Jesús va a Samaria, ¿verdad? Va a Samaria con sus enemigos. Si tú no estás dispuesto a amar a los que te dañaron en el pasado, ni sueñes que vas a tener éxito en alcanzar las almas para Cristo. Lo primero que tienes que hacer es arreglar tu vida, porque tú como cristiano no tienes ningún negocio, odiando a las personas que te hicieron daño en el pasado. Sin embargo, en la iglesia hay tantos cristianos que vienen y que no se hablan con su tía, que no se hablan con su cuñada, que no se hablan con su prima, con su primo. Están enojados por cosas que sucedieron en el pasado. Ok,
Nos vamos al segundo principio. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, fíjese, ahí vemos la humanidad de Jesús. Cómo siendo Dios se cansaba. ¿Usted piensa que Dios se cansa? No, Él no se cansa. Pero allí podemos ver en su totalidad la humanidad, el lado humano de nuestro Señor Jesucristo. Se había cansado de caminar y dice, y se sentó junto al pozo. Yo creo venía sediento, no creo, aquí dice la Biblia. Y pues imagínense cuando uno está caminando y cansado y se le antoja la agüita como a mí ahorita, que no veo que tengo aquí, porque bueno. Dice, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. A la hora sexta ya nadie iba a sacar agua. Pero aquí vemos en el versículo 7 que viene una mujer samaritana de Samaria a sacar agua. Versículo 7, a sacar agua. Y Jesús le dice, ¿qué le dice? Versículo 7. Dame de beber. Dame de beber. Versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9, y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Se le hizo raro, porque supuestamente eran enemigos. Sin embargo, Jesús no tenía ningún problema en entablar una conversación con sus enemigos. La dejó sorprendida. En el momento que tú vayas con tus enemigos, con los que hablaron mal de ti, con los que te hicieron daño, vayas con ellos con una actitud pasiva, con una actitud de amor, los vas a dejar con los ojos cuadrados, con la boca abierta, sorprendidos. Oye, ¿por qué me está dirigiendo la palabra? Después de lo mal que lo traté, después de que lo insulté, de las mentiras que dije de él, después de que fui tan injusto con esta persona, y todavía viene a mí y me habla con ese amor, me habla con esa calma, con esa tranquilidad. Gracias, mi hermano. Esto fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. Entonces, el primer principio para alcanzar almas para Cristo, ¿cuál es? Ayúdenme que se me está gastando la garganta. ¿Cuál es, mis hermanos? Tener amor por los perdidos. Tener amor por los perdidos. Entonces, lo primero que el Señor Jesucristo hace antes de hablarle del Evangelio, antes de hablarle de las cosas de Dios, lo primero que el Señor hace, el Señor Jesús, es ganarse su confianza de ella. Es lo segundo que tú y yo tenemos que hacer, ganarnos la confianza de las personas. Lo primerito. Esto es elemental. Mire, memorízate esto. Ninguna persona en este mundo quiere cambiar de religión. A ver, ¿cuántos de aquí quieren hacerse mormones? ¿Se fija cómo es cierto lo que le acabo de decir yo ahorita? ¿Cuántos de aquí quieren cambiarse de religión? Ningún testigo de Jehová ahorita está diciendo, oh, yo me quiero hacer cristiano. Ningún católico ahorita está con los deseos de... No. Nadie nos queremos cambiar de religión. Entonces, hay muchos cristianos que quieren ir con las personas para hablar de Cristo y primero comienzan a hablar de su religión. Comienzan a decir cosas que no. Con eso lo que estás haciendo es que le estás levantando un muro y te estás cerrando las puertas y estás cerrando el corazón de la persona para no escuchar lo que le estás diciendo. Entonces el Señor Jesucristo, en lugar de hablarle de religión, en lugar de hablarle de Dios, en lugar de hablarle de esto, le dice, dame de beber. Y es el error que nosotros hemos cometido por muchos años en la iglesia. Nosotros como cristianos, gracias al Señor que nos ha liberado del poder de la idolatría,
¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es por eso que ustedes en nuestras paredes ven lucecitas bonitas como estas, pero no ven ningún ídolo hecho de barro colgado ahí en las paredes, ¿verdad que no? Porque nosotros, Dios nos ha liberado del poder de la idolatría. La idolatría trae maldición, ¿sí o no? Sí. Es por eso que los países de esta tierra están como están, por la idolatría. Allá en India, ¿cuántas personas no se están muriendo de hambre ahorita, Liz? Un montón de personas, pero las vacas bien gordas. ¿Y por qué no van y matan una mugrosa vaca y se la comen allá en India? Porque para ellos las vacas son sagradas, son ídolos. También usted puede ver en los videos que ahí están los hindús comiendo y las ratas por donde quiera y no les hacen nada. Y tanta gente se infectan y se enferman y se mueren y viven en una miseria tremenda. ¿Pero por causa de qué? De la idolatría. Lo mismo podemos decir de nuestros países, especialmente de México, aún más que El Salvador y que Guatemala, aunque en esos países también hay idolatría, ¿verdad? Entonces, la causa número uno de la maldición, son muchas las causas, que no tendríamos tiempo a hablar de eso ahorita, pero una de las causas principales del por qué viene la maldición a las naciones, a las familias y a las personas, es la idolatría. Y si alguien me está escuchando que todavía dobla sus rodillas a los ídolos hechos de barro, de madera, de yeso, de pedazos de árbol, escúchame bien, no te enojes conmigo. Lo que yo te estoy enseñando es palabra de Dios. Y yo sé que hay muchos predicadores que ya no quieren predicar de esto por, no sé, por temor o por lo que sea, pero yo te lo estoy diciendo por amor. No te imaginas la cantidad de maldición que ha llegado a tu vida. Y quizás estás como estás por la idolatría en tu vida. Pero el Señor te está permitiendo que escuches este mensaje para que aceptes la verdad del Evangelio, vengas a Jesucristo y dejes la idolatría. Y de esa manera puedas caminar ya no en maldición, sino en la bendición que Cristo quiere que tú y yo caminemos. Pero ¿por qué les digo esto de la idolatría? Porque hay tantos cristianos que sabemos esas verdades que les acabo de decir y somos bien intencionados, y cuando queremos ir a evangelizar a una persona, ¿qué es lo primero que hacemos, hermanos? Deja la idolatría porque te vas a maldecir y te vas a morir y te van a venir enfermedades y que es cierto. Mire, yo conocí una persona, una señora que tenía cáncer. Oramos por esa señora. Y a que no saben qué, el Señor Jesucristo con su poder la sanó completamente. Los doctores la declararon sana completamente. Pero a que no sabe lo que hace esta señora. Una vez que los doctores le dijeron que estaba sana, dijo, ay no, es que, porque sus papás eran católicos o son católicos, yo les prometí a mis papás, hice una manda, que si yo sanaba del cáncer, iba a ir hasta mi pueblo allá en México para darle las gracias a la guadalupana. ¿Se fijan lo tremendo de este asunto? El que sana es Dios, y el que recibe el agradecimiento son ídolos que no tienen poder. Y les vuelvo a recordar a mis oyentes que en esta iglesia ni este pastor tenemos nada en contra de María, la Virgen María. La amamos, fue mamá de la humanidad de Jesús, de la humanidad, no de Dios. Porque Dios, dice la Biblia, que no tiene ni principio ni fin. Y que tampoco tiene ni papá ni mamá. Él siempre ha sido. Cuando yo pienso en esto me sale un mito, Cintia, por los oídos. Porque yo no logro comprender un Dios que nunca tuvo un principio
y nunca tendrá un fin. Él siempre ha sido. Siempre, siempre. No hubo un día en que dijeron, ¡ay, nació Dios! No, nació Jesús. Pero ya era Dios que vino y se hizo un hombre. Entonces María fue la mamá de Jesucristo hombre, no Dios. Amén. Porque acuérdense que Jesucristo era en esta tierra 100% Dios y 100% hombre. Entonces, a nosotros amamos y respetamos a María, pero no la adoramos. Al que adoramos es a Dios, es a Jesucristo. El mismo Jesús lo dijo, escrito, cuando el mugroso diablo quería que, mire qué pelagartón, quería que Jesucristo se inclinara ante el diablo para adorarlo. Y Jesucristo le dice, sí, cómo no, ¿y de qué tamaño son tus calzonzotes? Bueno, esa es mi versión mía, ¿verdad? Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él te servirás. Amén. Entonces yo nomás les aclaro esto para que no piensen que tenemos algo. No odiamos a María. Es más, deberíamos de predicar más de María. Hay muchos temas hermosos que nos ayudarían. Pero bueno, esta señora se le ocurrió ir y al poco tiempo la estábamos velando. Porque la maldición viene con la idolatría. Entonces muchos cristianos bien intencionados que sabemos esas verdades, por amor queremos decirles a las personas que dejen la idolatría y está bien, pero tenemos que usar de tacto, ¿así se dice? Tacto. ¿Así se dice, Jennifer? Yo no saber ya, estar confundido. Para saber cómo llegarle a las personas. Jesucristo no llegó luego que mira que andas en idolatría, andas en adulterio, porque vamos a leer en un ratito más que esta mujer andaba en adulterio, ¿sí o no? Y él hubiese podido llegar. Yo le estoy hablando con la Biblia, principios bíblicos que le funcionaron a Jesús. Y si le funcionaron a él, pues a nosotros nos pueden funcionar también. Y él no llegó atacando, hey, adúltera, ¿qué andas haciendo aquí? No, dame de beber. ¿Verdad que sí? Y así nosotros también tenemos que ver, estudiar a la persona, ver cuáles son sus gustos, qué es su trabajo, sus intereses, etcétera, etcétera. Y sobre eso comenzar una conversación con esa persona. No es ningún pecado para los cristianos hablar de caballos. Si te quieres evangelizar a un ranchero que le gustan los caballos, pues háblale de caballos. Si a alguien le gusta el boxeo, háblale de boxeo. Etcétera, etcétera. Comienza una plática. Gánate la confianza de las personas. Porque las personas no escuchan a un desconocido. Muy rara la que escuche a un desconocido. Pero a un amigo, por compromiso, por pena o por lo que sea, te va a escuchar. Y esa es la táctica, son los principios que Jesucristo usó. Hay que ganarnos la confianza de las personas y no atacarlas. ¿Para qué las vas a atacar con la idolatría, con esto, con aquello? Mejor vamos a hablar de algo que los dos estemos de acuerdo. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Bueno, ¿seguimos adelante o nos regresamos? Amén. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Se sorprendió, porque judíos y samaritanos no se llevan bien. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. Ahí ya empezó a hablarle de Dios, pero ya se había ganado su confianza. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ya le llamó la atención a la mujer. Ese debe de ser nuestro objetivo, llamar la atención de las personas.
hacer que las mismas personas pregunten. Versículo 11. Entonces la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso, versículo 12, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esa mujer tenía mucho conocimiento, era religiosa, tenía religión. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo no sé usted, pero yo quiero de esa agua. Amén. Amén. Y no se estaba refiriendo a esta agua, porque ahorita tomo y al ratito me vuelve a dar sed. Pero del agua que Jesús estaba hablando, aquella persona que la recibe y la toma, jamás tendrá sed. Yo no sé si tú has experimentado esa agua viva. Si no, este es un buen momento para que le digas, Señor, yo no entiendo mucho de lo que ese señor gritón está diciendo. Lo único que sé es que mi alma tiene sed de ti. Mi alma está seca por los problemas, por las situaciones que han sucedido, por los problemas de la vida, por las enfermedades, por las injusticias. Yo tengo sed. Y nada podrá satisfacer la sed del alma, ni el dinero en este mundo, ni las cosas materiales, ni el sexo, ni la fama, ni un bachillerato en cualquier carrera. Nada te podrá satisfacer la sed. Lo único que puede satisfacer la sed de una persona, del corazón estoy hablando, es el agua viva que el Señor Jesucristo da. Y eso es el objetivo de nosotros, predicar y enseñarles a las personas cómo llegar a Jesús, para que ellos puedan beber de esa agua viva. Versículo 15 dice, la mujer le dijo, versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué le dijo? Fíjese con qué tacto Jesús le habla. Y respondió la mujer y le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, Jesús ya sabía, solamente la estaba trabajando, la estaba tanteando. Le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Fíjese, esa mujer estaba buscando llenar ese vacío que sentía en su corazón con hombres, a tal grado que ya llevaba 5, Ricky. Yo he conocido personas que llevan 3, 4 matrimonios y todavía le echan la culpa a la otra persona. Es que en mi primer matrimonio mi mujer esto, es que en el segundo mi mujer esto, en el tercero mi mujer esto. Si tú ya llevas 3, 4 matrimonios, ya no le andes echando la culpa a tu cónyuge. En lugar de estar echando la mirada ya para ver qué culpas miras, mírate a ti mismo. Porque yo pienso que el problema vas a ser tú. Y aquí el problema era la mujer. Yo no sé qué pasaba, no la aguantaban o no sé, pero llevaba 5. Y ya el último dijo, no, esto del matrimonio no funciona. Mejor me voy a meter con este hombre y listo. ¿Para qué? Después me voy a divorciar. ¿Para qué me caso? ¿Verdad? Dice, no es tu marido. El 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido.
esto has dicho con verdad. Si tú quieres ganar almas para Cristo, en tercer lugar, tú tienes que pedirle al Señor Jesucristo que te bautice con su Santo Espíritu, para que con el bautismo tú puedas recibir dones de arriba, y con esos dones con esos dones del Espíritu poder ministrar a las personas que están en necesidad allá afuera. No es ningún juego ir a predicar el evangelio allá afuera, porque al hacerlo te estás enfrentando contra Satanás y los demonios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, dice la Biblia, sino contra potestades demoníacas que lo único que quieren es desaparecerte del mapa, acabarte, matarte. ¿Sí? Entonces, cuando tú vayas a hablarle a las personas de Cristo, no te sorprenda si vienen problemas a tu vida, si vienen dilemas, si vienen situaciones difíciles. No es porque estás haciendo algo malo, sino es porque el diablo está, porque cuando tú vas a predicarle a un alma, le estás declarando la guerra a Satanás. Por eso es que muchas personas no le entran al evangelismo, porque saben a lo que se meten. Es que cuando tú vas a hablarle a personas de Cristo, te estás metiendo con almas que le pertenecen al diablo legalmente. Y al diablo no le gusta eso. Porque el diablo no sabe que su tiempo está corto y que pronto será lanzado juntamente con el anticristo y el falso profeta al infierno. Y juntamente con sus seguidores, los que se dejaron engañar de él. Entonces cuando tú quieres ir y ganar almas, salvar almas literalmente del infierno, del divorcio, de la miseria, de la enfermedad, el diablo se enoja. Y tú solito en tus propias fuerzas no vas a poder enfrentarte contra Satanás. Para enfrentarte contra Satanás y tener victoria sobre el diablo, sobre sus demonios y sus artimañas, tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Tú necesitas los dones del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para poder moverte en este mundo y ganar almas para Cristo. Y es lo que vemos que el Señor Jesucristo hace. Lo que hizo el Señor Jesús aquí, estaba echando mano de un don que se llama don de palabra de ciencia. Está el don de palabra de sabiduría, que es cuando dejas a las personas en vergüenza. ¿Se recuerdan? Cuando, Señor, esta mujer no la encontramos adulterando y la ley dice que tenemos que apedrearla. Y allí el Padre, a través del Espíritu Santo, le da una palabra de sabiduría a Jesucristo. ¿Y cuál fue esa palabra? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y los dejó con la boca cerrada. Ahora sí, ahí literalmente calladitos. Nadie, pues ¿quién? Esa se le llama palabra de sabiduría. Otra palabra es que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Palabra de sabiduría. Y palabra de ciencia o conocimiento es cuando Dios te revela a ti los secretos del corazón de las personas con las que estás hablando. Y eso tú, en tus propias fuerzas, yo hablo con Ricky, por ejemplo, y si yo no tengo ese don, si yo no tengo el poder del Espíritu Santo, Ricky me va a estar hablando y quizás me está mintiendo y yo ni en cuenta. Pero si tengo el Espíritu Santo me va a estar mostrando, me va a estar diciendo, mira, esta muchacha está aparentando que es una persona feliz, pero por dentro viene triste. Tiene problemas con sus papás. Tiene problemas en su casa. Ya no sabe qué hacer. Y es el Espíritu Santo le está diciendo a uno. Entonces yo voy con esa persona. Y tú tienes problemas con tus papás, ¿verdad? Y tú te has querido quitar la vida, ¿verdad que sí? Te has querido matar. Entonces la persona comienza a derramar sus lágrimas. ¿Cómo sabe usted de eso? ¿Cómo sabe usted de eso? Hey, no me mires a mí. Es Dios que te ama y te quiere salvar. Imagínate si tú evangelizas a una persona
echando mano de los dones del Espíritu Santo, va a ser muy difícil que esas personas se resistan al amor de Dios. Y es lo que vemos aquí que hizo Jesucristo. Y el resultado lo podemos ver aquí. Una vida transformada, cambiada por el poder del Evangelio de Jesús. Lo podemos ver en el versículo 25. Ok. La mujer dice, yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está por llegar. Cuando venga nos los enseñará todo. Jesús entonces le manifiesta, el Mesías soy yo, el mismo que está hablando contigo. Ese fue el 26, ¿verdad? Sí. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, versículo 27, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, pues ¿habrá ido a Metanos? ¿Le habrá traído a alguien de comer? 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Escuchen, hermanos, las almas están listas, tus vecinos están listos, tu familia está lista, las personas están listas para que tú vayas con el poder del Espíritu Santo y compartas las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con las personas que lo están necesitando. Amén. No podemos permitir que el diablo se burle de nosotros y seguir así como estamos aquí. Hay un potencial dentro de ti y dentro de mí. Dios nos ha dado su poder, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, Dios nos ha dado sus dones. No estamos solos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tengamos miedo. Somos soldados de Jesucristo. Y el Rey y Señor nos ha mandado a que no nos quedemos encerrados en las 4 paredes de una iglesia, sino que salgamos y con urgencia vayamos y compartamos las buenas nuevas del Evangelio antes de que la puerta se cierre. Amén. 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 No sabemos la hora ni el día cuando Cristo va a venir, o el momento que Dios ha decidido que las personas se vayan a la eternidad. Y si nosotros no tenemos esa urgencia, nosotros que tenemos la verdad de Jesucristo, para predicarles y dejar los preconceptos y las vergüenzas a un lado, Dios nos va a demandar la sangre de esas personas. A ti que me estás escuchando, porque tú ya conoces el Evangelio. Los que han estado aquí conmigo todo este tiempo, por lo menos del año pasado para acá, no van a tener la excusa de decirle a Dios, es que yo no conocía el Evangelio, es que yo no sabía que tenía que predicarles. Sí sabías, mijito, sí sabías, mijita, aunque te hagas el sordito. Porque tú has escuchado el Evangelio. Amén. Tú lo entiendes. Y tú sabes también que tienes la responsabilidad y privilegio de ir a predicar. No dejemos más, hermanos. No dejemos que esta sea una enseñanza más y ponerla en el cajón del olvido, irme a mi casa a cenar y olvidarme. No. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? ¿Nos vamos a movilizar o vamos a seguir estacionados ahí congelados sin hacer nada? Tenemos que hablarles a todo mundo tendría que tener por lo menos una familia, una persona trabajando con esa persona, hablándole de Jesucristo, ganándose la confianza. Y a veces eso no pasa de un día al otro, a veces semanas orando por ellos, etcétera, etcétera. Que el Señor nos ayude.